presenta wowmx.tv. Hola, amigas, amigos, bienvenidos una semana más aquí a su programa La Disidencia. Un gusto, como siempre, saludarlos. Soy Luis Berman y pues vamos a comenzar con un programa que tenemos ahí bien preparado para todos ustedes. Primeramente, muchas gracias por, pues iba a decir sintonizarnos, pero no, por vernos en sus dispositivos, llámese computadoras, teléfonos, laptops, tablet. Gracias. Recuerden, por favor, suscribirse, darle like, presionar la campana y mover este programa en el algoritmo de YouTube para que más gente pueda vernos. De la misma forma, agradecer a nuestra casa Wow TV, a nuestra casa también Alterno 180 y a todas las demás redes que forman parte ya de esta gran comunidad que cada día crece y crece cada día más. Muchos saludos a toda la gente que nos viene a visitar por Atypical TV, por la gente que viene de La Parrilla con el buen Poncho Vidales, que le mandamos un saludo y un abrazo, por RIP TV, por supuesto, también nuestra otra casa con el buen Troll, en fin, la gente de Ángel Verdugo, de Chumel Torres, de Amado Avendaño, de Marco Levario Turcot con su revista, etcétera, de Ricardo Alemán y La Otra Opinión, que también mucha gente nos visita por allá. Y recuerden, pues, dejarnos sus comentarios aquí abajo, que los estaremos leyendo y estaremos poniendo atención a sus sugerencias. Recuerden ahí ponernos a quién les gustaría que invitáramos, si quisieran que tocáramos algún tema en particular, en fin. Muchas gracias por la interacción que tienen con nosotros en este programa. Y bueno, esta semana han sucedido muchas cosas, sin embargo, quisimos hacer una selección de temas que a nuestro parecer son temas que a su vez engloban, digamos, más temas relacionados y pues ahí los estaremos tratando de refilón, como vulgarmente se dice. Primeramente estaremos hablando del famoso Tren Falla allá en el sureste mexicano, todo lo que ha sucedido alrededor de esta magnífica obra de esta 4T. Ya inauguraron el aeródromo, que no aeropuerto, del AIFA, el famoso Felipe Ángeles, que no ha servido para maldita la cosa, y ahora pues no contentos con eso, van con todo para el Tren Maya. A raíz de esto, pues ya sabrán ustedes que se desataron muchos comentarios, este colectivo que se hizo a bien llamar Sélvame del Tren, en donde participan muchos personajes, celebridades, activistas, ambientalistas, en donde están pidiendo que este tramo 5 del Tren Maya, pues que no se lleve a cabo porque va a destruir buena parte de la selva de aquella zona del país. Entonces estaremos hablando al respecto. Esto obviamente ha tenido su repercusión y como ya sabemos, cabecita de pañal, pues tiene que agarrar a alguien y en este caso pues le tocó a Derbez, el actor Eugenio Derbez, quien lo vimos apenas el domingo pasado ahí en el escenario de los Óscares en Hollywood y pues bueno, Andrés Manuel López Obrador se le va con todo, Derbez no se deja, le contesta y en la mañanera después otra vez López Obrador se vuelve a ir contra él. Entonces, por eso decía, son temas que van ahí de la mano. En el segundo bloque, pues resulta que de las grandes ideas que tiene López Obrador, esas brillantes ideas de su vacinica con canas, pues resulta que dice que ahora él sugiere que por elección popular se seleccione a los consejeros del INE. ¿Cómo lo podremos interpretar esto? Hay varias lecturas que podemos dar al respecto, porque no nada más está involucrado el INE, sino
varios temas que están ahí alrededor. Eso sin duda será interesante tratarlo con mi hermano Octavio Catalán y nuestros invitados, que en un momentito más estarán conociéndolos quiénes son. Bueno, ya los conocen, más bien saludándolos. Y por último, Alejandra Cuevas sale libre de prisión después de poco más de 500 días de estar en el reclusorio. Todo lo que hay alrededor de este tema, Hertz Manero, Julio Scherer, Sánchez Cordero, todo lo que hay alrededor, lo que está rondando por ahí alrededor de este tema de la liberación de Alejandra Cuevas, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, el propio Saldívar, en fin, hay muchos elementos y muchos factores, por eso decidimos seleccionar estos 3 temas que sin duda son bastante interesantes y que, bueno, sé que ustedes van a disfrutar y aprovechar ciertamente, pues, para ese criterio que bien caracteriza a nuestra audiencia. Y para ello, pues, como siempre, como cada semana, le doy la bienvenida a mi hermano y amigo Octavio Catalán, quien a su vez nos va a presentar a nuestros invitados del día de hoy, nuestros invitados de lujo, como ya los tenemos acostumbrados, y que bueno, pues también ya son de casa. Mi hermanito, ¿cómo estás? Mi hermano, ¿cómo estás? Yo, muy bien. Mira, cuando estábamos tras bambalinas, decía mi edad, ya fue por sus aguas, como si todos estuviéramos en el mismo lugar, nos va a comer. No, y no me vio todavía echándome mi cafecito y mis últimas galletitas antes de empezar, brother, porque si no, me hubiera dicho, ¿y lo mío? Bueno, ya advertimos quién es uno de nuestros invitados, y dice la proverbial oración, como era en un principio, ahora y siempre, mi querido hermano, porque esta alineación, por cierto, fue de las primeras que tuvimos en la disidencia cuando arrancamos hace ya varios, ya algunos ayeres. Así es, poco más de año y medio, si no me equivoco. Medio, más o menos. Esta fue la alineación principal y sigue siendo muy divertido platicar con mis amigos. Vamos a empezar con nuestros amigos. Aminadab, que es el consultor de casa de los pitufos, de los señores azules. ¿Cómo estás, mi querido Aminadab? Muy bien, hombre, qué gusto saludarlos, qué gusto verlos. Veo que está el asunto no solo candente por el clima, sino por esta agenda política nacional. Qué barbaridad. Yo sé que este año vamos a romper el récord de temperatura, pero espero que soportemos la quemada que nos está dando el presidente. Ah, quemadota que te dabas, ¿verdad? Pero bueno, ya, vamos, ahorita calentamos el ambiente, no se preocupe. Oye, ¿será que se pone divertida la vida pública cada que estamos cercanos a los procesos electorales, o meras coincidencias, mi querida Aminadab? Pues, de todo un poco, mira, a ver, el problema es que luego, antes cuando había elecciones hasta en diciembre, pues nunca había ni siquiera heladas ni nada, o sea, nos la pasábamos caliente todo el año, pero bueno, ahorita como ya son todo concentrado a medio año, pues entonces tenemos ya nuestras temporadas para acalorarnos, para tener calenturas de todo tipo, y las temporadas para refrescarnos, pero ahí la llevamos. Oye, pues si esta pinche reforma eléctrica pasa, vamos a ver cómo nos calentamos en diciembre, mi hermano, porque todo va a estar muy caro. Vámonos con nuestro cuarto invitado. Vámonos con nuestro cuarto invitado, que es nuestro segundo invitado, para completar el cuarteto. Que, bueno, como ya lo dije, si son asiduos a la disidencia, saben que en nuestros primeros programas estuvo este cuarteto, este juego de póker impensable, y aquí está mi querido Ferdinand, que decía: a la llegada de Desierto Campechano tuve que renunciar a mis casi 3 décadas de militancia a mi instituto político. Entonces, mira, estoy tratando de convencer a Aminadab, pero todavía no lo logro, amigo, de que también le conviene. Un rojo, un azul y bueno, una veleta, una dama. Y tú eres rosa porque no das color. Mi estimado Todes, no te andes evidenciando. Yo represento los intereses más puros y prístinos de la nación, mi querido. Qué barbaridad. Esto que dijo Ferdinand estuvo bueno, mi estimado Todes. No se lo hagas notar, porque ya ves que requiere últimamente exceso de cremita, entonces déjalo así. Está tomando su cafecito, no lo molestes. Ándale, a ver, enrédate y vente para acá, mi querida serpiente. A tus órdenes. Oye, pues vamos a arrancarnos con estos temas
que divierten y entretienen a la nación, como diría un antiguo periodista. Y bueno, vamos con este primer tema que decía mi querido Berman, que tiene que ver con, pues, el Tren Maya. Mira, más que el Tren Maya, yo veo dos temas que ya hemos venido platicando en varios espacios. El sinsentido, la sinrazón de las obras faraónicas de su abuelito, que vayan, independientemente de que no van a tener viabilidad, no tienen proyectos, no tienen estudios de planeación, de proyección, no tienen ni pies ni cabeza. Este quinto tramo del Tren Maya, pues es todavía, a ver, si la 4T, Jesús, me congelé, ¿verdad? Un poco así. ¿Me congelé? Ok. Ajá. Si la 4T en general se caracteriza por la improvisación, este quinto tramo del Tren Maya es lo más improvisado de lo improvisado. Ahora, vamos a obviar la improvisación, porque aquí se mezcla el otro gran factor, digamos, característico de la 4T. No aguantar la crítica, no aguantar el periodismo, no aguantar la disidencia. Y Correcto. vienen influencers y le dicen, señor, no sea usted poco ecológico, ¿no? Por decirlo menos. Y vemos este ecocidio, vaya, hasta el Chairo Mayor, carajo, hasta el Tacubo dijo, no la chinguen, ¿no? O sea, le están dando la madre a la selva. Así es. Y entre ellos Derbez, y entonces viene todo el escándalo de Derbez, que si Derbez dijo, que si no dijo, que si dice Derbez, bueno, pues a mí no me dan sobres amarillos, haciendo referencia a los hermanos de López Obrador, y el vaivén gana el Oscar, y en lugar de que López salga y diga, bueno, un mexicano triunfando a nivel mundial y en Estados Unidos, y en un mercado tan complejo como la industria de la cinematografía y el entretenimiento en los Estados Unidos, este tipejo que ayuda a los conservadores que destruyen el medio ambiente en Quintana Roo, ¿no? Haciendo alusión a las participaciones en Xcaret, que por cierto, sin que haya ningún tipo de sponsoreo al respecto, mis respetos a cómo Grupo Xcaret pone el nombre de México en alto, con toda la inversión y con todo lo que hacen en el grupo para atraer el turismo a nuestro país, y esa chulada de espectáculo que tienen en las noches. Vaya, no conozco a alguien que no salga con así la piel chinita de ver ese espectáculo en Xcaret. Esos son los mexicanos que necesitamos, y esos son justamente contra los que se lanza López Obrador. Entonces, quien quiera arrancarse, Ferdinand o Aminadab. Yo nada más agregaría lo que acabas de decir antes de que cualquiera de nuestros invitados, Ferdinand o Aminadab, entre al ruego, el cinismo de la mañanera en la que dijo, no, todavía dijo de lo de los sobres amarillos, no, eso ya está pasado de moda, ahora son transacciones, o sea, además todavía cínico el muy hijo de Macuspana. Adelante, Ferdinand. Si me permiten, yo creo que me quiero ir a dos temas que me parecen están de fondo en este tema. El primero, yo no creo que sean cambios improvisados, más bien creo que ha habido cambios de intereses. Y lo digo porque el nuevo trazo, pues yo no vi a varios de los empresarios que tendrían que haber salido a reclamando. ¿Por qué? Porque hubo una indemnización millonaria a varios empresarios que han simpatizado también con la 4T en la Riviera Maya. Y hay varios intereses que me podría imaginar podrían estar bastante contentos de los cambios de trazo. Es decir, me parece que la improvisación no es tan improvisación, sino nuevos acuerdos distintos a los que no había al inicio del diseño del tramo, donde todo mundo está saliendo contento, con excepción de quienes ahora han resultado ser la mejor oposición en este país, que me parece ese segundo tema de fondo. En este país, la oposición son o conductores de noticias, como lo hemos visto constantemente, o ahora personajes del medio artístico, porque esas discusiones tristemente no se las vemos a nadie de los de la oposición. Entonces, en estricto sentido, me parece que lo lamentable de este tema de Quintana Roo son dos cosas. No la improvisación, que eso yo sé que lo hace de por sí la 4T,
sino a qué intereses está respondiendo ahora estos cambios de trazo, al grado de que no fue una falla, que por eso no hay un despido de alguien que estaba en Fonatur y hubo un reacomodo. Más bien hubo oye, te tengo que mover porque, pues, ¿qué crees? Ahora tengo que cumplir ciertos intereses, tú sigue ahí, cuate mío, y ve cómo ahora le cumplo a otras personas. Y por el otro lado, repito, me parece increíblemente alarmante que sigamos viendo que la oposición en este país acabe siendo el cafeto y no alguien de los que no quiere renunciarle a Minadab, ¿no? Pero bueno, hasta ahí mi primer comentario, jóvenes. Bueno, mira, ya ahora sí que por alusiones, a ver, tienes toda la razón. Creo que qué bueno que lo enfocas así, porque ciertamente en este país la política sigue siendo la de siempre, o sea, siguen siendo los poderes que están ahí ocultos y los intereses que se benefician con las decisiones de gobierno, que no son solamente la asignación de obras, sino justamente, como bien dices, los que van a conservar a lo mejor ahí la posibilidad de hacer negocios ahí contiguos, la posibilidad de otro tipo de asuntos. Y como, pues obviamente los animalitos pueden a lo mejor hacer que den firmas para la revocación de mandato, pero no van a protestar si les cambian el trazo, pues entonces es más fácil, ¿no? Arrasar la selva, a arrasar con los que a lo mejor sí dan dinero, con los que a lo mejor sí soportan a la 4T, etcétera, etcétera, ¿no? Ese sí es un problema serio. Y desgraciadamente lo más triste, que bien lo dices, es que pareciera ser que la oposición está como que muy conforme con estas cosas, ¿no? De hecho, tú ves los muy teatrales quejas sobre el nuevo aeropuerto, que si la distancia y que no sé qué, lo que hablaban la semana pasada, las muy, muy teatrales y a veces ridículas críticas a las inundaciones en Dos Bocas y todo aquello. Y ahorita, pues bueno, el problema está en que pues, la oposición no ha dicho nada, ¿no? La oposición pareciera ser que la única forma en que se puede oponer a esas obras que son absurdas y que están arruinando la economía nacional, pues es cuando viene el tema del presupuesto, y como ahí les dan su mochadita y como ahí les dan su tajada, pues entonces es fácil de controlar las quejas de la oposición. Entonces, ciertamente, yo lo que veo es que el presidente además, mientras que las obras sigan, o sea, que es que el tema, lo mismo que pasó con Santa Lucía, mientras que las obras sigan y que nadie nos detenga, pues claro que entran estos shows mediáticos de pelearse con Derbez y decir que hasta sacar esa idea profunda, ¿no? O sea, imagínate nada más cuánto tiempo llevaba pensando en que los sobres amarillos deberían de pasar de moda, y las bolsas con dólares y todas esas cosas, y los videos, o sea, todo eso, claro que le urge que pase de moda, ¿no? Pues porque, y ahora ya no está diciendo que ahora lo hacen con transferencias, pues sí, pues ahora sí que a lo mejor nos está anunciando cuáles son los nuevos modos operandi de la 4T, ¿no? Pero el problema de fondo es que todo esto va a acabar siendo una desgracia ecológica, va a ser una obra que igual que está el aeropuerto vacío, va a estar el tren vacío, porque hay una simple y sencilla razón, o sea, ¿quiénes lo van a usar? ¿De dónde está el vaso comunicante con otros sistemas de transporte para personas que puedan conectarse con la península de Yucatán? Desgraciadamente no los hay. Entonces, pues una política pública de largo plazo sí puede ayudar a levantar la economía a través de una buena infraestructura de esas, pero así, de un tren que realmente no va de ningún lado a ningún lado y están esperando a que los extranjeros sean los que lo usen, o quizá un pequeñísimo turismo nacional que va de un país en crisis, bueno, pues yo no sé dónde vamos a parar. No sé por qué insisten en ser tan pesimistas respecto a las magnánimas obras de López. No sé si vieron que apenas hace unos días una avioneta se impactó contra una bodega horrera. El piloto juró que era el AIFA. Nada más que ya cuando se iba a embarrar, dijo, me di cuenta que no era el aeropuerto porque había gente. Entonces... No sé por qué ustedes son tan pesimistas, ya hasta los pilotos confunden el AIFA por el tráfico y por su bonito diseño arquitectónico. Bueno, pero mira, ahí el problema es que acuérdate que hay cosas más urgentes. Mira, algo que debió haber llamado más la atención que esto fue pues el incendio que hicieron en el delfinario de Isla Mujeres,
ahí donde el crimen organizado está pidiendo derecho de piso, ahí donde estamos sujetos no a un gobierno de transformación nacional, sino al poder fáctico del crimen organizado, que es el que está imponiendo su ley a sangre y fuego, en este caso literalmente. Entonces, y el país está por las mismas en todas partes, o sea, mientras que pasan esas cosas, o sea, no solamente se extraña la falta de oposición, sino también la falta de gobierno, o sea, porque ahí ¿cuántos, a ver, por ejemplo, cuánto falta para que al rato ya cuando se inaugure majestuosamente el Tren Maya, empiecen los sindicatos, así como se movilizan los de la CENTE en Michoacán para bloquear las vías, a ver, va a hacer lo mismo, hombre. Entonces, ¿por qué? Porque no va a haber gobierno. O sea, ¿cómo van a poder hacer que el gobierno note que están sujetos al crimen? Y toda la Riviera Maya así está ahí por las mismas, con todo y que Xcaret esté muy bien y lo que tú quieras, pero están a merced del crimen organizado y del narcotráfico en serio. Si le creemos a los propios datos de seguridad de los 7 municipios que controlan el narcomenudeo, porque el 62% está concentrado en 7 municipios, 3 los tenemos en la ruta del Tren Maya: Benito Juárez, Solidaridad y Otompe Blanco, ¿no? Que al final son Cancún, Playa del Carmen y Chetumal. Y bueno, los 3 los tenemos ahí. Y de refilón, porque queda en el Paso Tulum y toda la parte, correcto. Pero, a ver, ¿quién gobierna Quintana Roo? Perdón, ¿alguien me recuerda? ¿Qué partidos lo gobiernan? El PRD y el PAN. ¿Y quién gobierna Yucatán, perdón? Y el PAN. Y hemos visto a los gobernadores salir a reclamar algo de lo que les está afectando estas obras, o los hemos visto celebrando la inauguración del AIFA con el presidente y haciendo sonrisas y contando chistes. El único que reclamó y en su momento se amparó y logró cambiar el trazo fue el presidente municipal de Mérida. Ese sí logró que no entrara a Mérida el tren, pero solo el presidente municipal, que también es del PAN. Quien, por cierto, está confrontado con el gobernador, ¿no? A ver, momento, se nos están adelantando porque vamos a lo electoral. También otro de los temas que tendríamos que tocar sí o sí es que en estos días Riquelme es el único gobernador que ha dicho no participen en esa mamada de la consulta en la madres del proceso de revocación, ¿no? Entonces, Riquelme, Moreira, próximo año, reconfiguración del priismo. Tendríamos que pensar con más profundidad cómo viene el tema electoral, que va a ser parte del siguiente bloque, mi querido Berman. Así es, mi hermanito. Entonces, ya regresamos a este siguiente bloque, queridos amigos, audiencia. Ya estamos de vuelta aquí en La Disidencia, así que no se nos vayan unos segunditos y estamos de regreso. Eso me encanta, que Ferdinand y Aminadab nos dan pie, así nos vamos suavecito y fluyendo con los temas. Este tema bastante interesante, y a propósito de lo que decías, sí vieron que Germán Martínez también dijo que recordemos, era de Morena, hoy dice, forma parte de este bloque independiente en el Senado, pero también dijo al diablo con la revocación de mandato. O sea que son... Germán, el mismo Germán que estaba propuesto para ser fiscal. Ok. Germanófilo. Germanófilo, claro. No, germanófilo michoacánico, que ahora ya es renegado de la 4T. Bueno. Correcto. Y pues bueno, resulta que esta sugerencia, digamos, ¿no? Que los cargos de consejeros del INE sean por elección popular. ¿Qué opinión les merece, mis queridos Aminadab y Ferdinand? ¿Quién se avienta? Déjame arrancarme yo con eso. A ver, yo nada más te pregunto, Aminadab, para que te arranques. ¿Será como la consulta previa a que López fuera presidente para saber si queríamos quitar o no el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y preferíamos Texcoco? Es decir, ¿será una consulta que ya trae una respuesta implícita dentro de las intenciones de López Obrador? No sé, es pregunta, Aminadab.
A ver, en toda la historia, los que hemos vivido en la Ciudad de México, que sabemos que desde que fue jefe de gobierno le encantaba la consultitis, y además una consultitis arreglitis, porque él ya tenía los resultados previamente decididos y simplemente hacía que, ahora sí que sus huestes, fervorosas validaran cuáles eran sus ideas, porque finalmente él es capaz de interpretar los deseos del pueblo, según él. Pues entonces, todo esto es finalmente parte de ese proyecto, pues ahora sí que morboso y macabro que trae, de volver a que el gobierno controle las elecciones. O sea, insisto que este país cambió gracias a que le quitamos de las manos al gobierno los procesos electorales durante la transición en los años 90. O sea, ese fue un cambio de fondo cualitativo. Dejó de haber un partido oficial, dejó de haber organismos electorales supeditados a la voluntad del poder, dejó de haber candidatos favoritos, dejó de haber recursos públicos usados en las campañas ya por default. Todo eso cambió gracias a ese cambio cualitativo de que el gobierno ya no organizaba las elecciones. Entonces, todos los intentos que está haciendo el presidente para adueñarse del poder, es decir, no solamente en el supuesto escenario que a lo mejor algunos todavía siguen pensando de que él pueda prolongar su mandato, que yo creo que no va a ocurrir, pero yo creo que él sí quiere hacer como una especie de maximato, como una especie de ser el poder tras el trono transeccional, y para eso una cosa que sí necesita es destruir la posibilidad de que el pueblo decida por sí mismo quién lo gobierna. Entonces, es muy engañoso porque pues nosotros impulsamos siempre que esas autoridades que organizaran fueran ciudadanas, ¿no? Entonces, a él le quita hoy el calificativo de ciudadano y le pone el pueblo y dice que el pueblo sea el que elija a los consejeros del INE y a los magistrados del tribunal, ¿no? Como si eso legitimara y le diera validez a un organismo que tiene que ser, pues, de una calidad técnica muy específica, que tiene que ser con personas que realmente conozcan la materia. O sea, yo sé que cualquier ciudadano puede o hacer que una votación se limpie en una casilla, pero no puedes manejar todo un proceso, y más con los intereses que ahí están siempre representados, con los intereses que chocan de los partidos y con el propio poder, que además, pues claro que si no se han doblegado quienes realmente son especialistas en el tema, pues el presidente quiere, pues mejor que haya como los que él les da órdenes en algunos otros organismos que sí ha logrado colonizar, que incluirían casi hasta la Suprema Corte, y entonces dices tú, bueno, pues esa es la intención. No sé tú cómo lo veas, Fernando, pero pues... Oye, ¿estás insinuando que el presidente le está viendo la cara a la gente? Lo estoy afirmando categóricamente. Oye, no quiero pensar que el pueblo bueno de la chistera se saque un nombre como Horacio Duarte, ¿no? Para ser consejero electoral. Por no, ejemplo. No sé, son el ideas. Pueblo bueno se sacaría Cantinflas, cabrón. No dudes en ver a Cuauhtémoc Blanco pasando a ser gobernador a consejero electoral. O a Checo Pérez o algo por el estilo, ¿no? A ver, yo quiero en este tema, porque la verdad es que me gusta mucho el electoral, es un tema al que he tenido la oportunidad de tanto trabajar como estudiar mucho al respecto. Y creo que quienes escuchan este programa, pues son gente que de entrada invierte el tiempo y se les agradece en formarse ante lo que está pasando, ¿no? Hay que reconocer que no es el Vox Populi, ¿no? El que tristemente ve estos programas, no es la mayoría popular, ¿no? Es gente que le interesa formarse, y creo que en ese sentido, creo que todos estaremos de acuerdo que el sistema con el cual se creó el INE y con el cual ha funcionado el INE es un sistema de ciudadanos partidizados. Históricamente, desde que se fundó, desde Waldenberg y todos estos primeros consejos ciudadanos, pues la verdad es que respondían a intereses de partidos. Waldenberg venía de la izquierda, venía de haber sido asesor de muchos de estos partidos de izquierda. Y si vas mapeando a cada uno, a Lujambio, etcétera, había una corriente, porque todo mundo dicen que el que respira aspira, ¿no? Y esto es como en el fútbol, todo mundo, pues por más árbitro y trates de ser justo, hay un equipo al que te gustaba más ver en la televisión cuando eras niño. De hecho, probablemente esa frase era de Maradona. A ver, posiblemente, pero bueno, el punto es, claramente vivíamos en un sistema de contrapesos, donde con mucha justicia y mucho tacto político se compartían las cuotas de poder, dándole prioridad a quien en ese momento ostentaba el poder. A mí, por ejemplo, el tema gringo me parece sensacional, ¿no? El tema gringo es,
Si ustedes checan, por eso casi siempre cada 8 años o cada 4 viene un cambio, ¿no? No ha habido 12 años de un mismo partido, porque la gente en Estados Unidos entiende que se sobrecargaría la Suprema Corte, el Congreso, etcétera, los órganos independientes hacia un partido político. En México, tristemente, la ciudadanía no lo ha entendido así. Oye, Ferdinand, pero a ver, te quiero hacer una esto. pregunta sobre lo que estás diciendo. Efectivamente, llegan a los 8 años y hay una sucesión de cambio de visión desde un partido. Y ojo, ahí sí hay una visión programática, institucional. Nada que ver los republicanos con los demócratas. Pero en verdad, ¿crees que es porque el ciudadano de a pie, gringo, que no sabe que dice España y pone un mariachi o piensa en México y piensa en cosas españolas, vaya, no tienen una cultura general promedio muy, No, pero como no creen Santa Claus en catalán. 8 años vamos a darle el espacio a los demócratas y 8 a los republicanos por un balance institucional en el país. No, es un pinche desgaste que tienen los presidentes. Tanto allá como acá no solo hay desgaste, hay poderes fácticos. Claro. Y hay poderes fácticos que cuidan los intereses. Yo no creo en Santa Claus. O sea, estoy hablando, lo dije en forma alegórica, perdóname que lo tenga que explicar de esa manera, pero en estricto sentido, y lo digo para efectos de México, en México hemos satanizado el que un consejero electoral tenga su corazón. ¿Cuál es el problema? Que hoy lo que vivimos fue un periodo, y perdón que lo exprese así, de Calderón, bueno, desde Fox, recrudeció en Calderón y en Peña Nieto, donde no se cuidaron esos equilibrios y donde de pronto quienes tú pensarías hoy, tanto en la Suprema Corte como en órganos autónomos, podrían ser representantes de esos sistemas políticos, pues acabaron como Saldívar, volviéndose el instrumento juguetito de los intereses de la 4T, ¿no? O otros tantos, y que sí ha hecho muy bien este presidente, porque hay que reconocérselo en términos políticos, ha impuesto su voluntad. Ha dicho, aquí mis chicharrones truenan y ahí les van mis huestes. Si ustedes no lo hicieron, ese es su problema, yo sí lo voy a hacer. Y por eso ahora tienes una corte totalmente dominada por ellos, porque los que ya eran se mantienen y los nuevos son todos de ellos. Y los que no eran de ellos traicionaron los principios de los que los pusieron y también ahora son de ellos. Y lo mismo te pasa en muchos órganos autónomos, como te pasa en el propio Consejo Electoral. Para muestra por qué el ataque solo es a 2 consejeros, ¿no? Porque los otros en cualquier momento, todo el mundo se va a ir hacia, como la pirinola, ¿no? ¿Dónde están ganando todos? Para allá me voy. Esa es la triste realidad. Y creo que esa triste realidad, lamentablemente, hoy tiene cansada a la gente. Yo creo que la propuesta del presidente, si bien es una propuesta terriblemente alocada, es una propuesta terriblemente correcta en términos de populismo. Porque a la gente no le importa ni le interesa si el INE es o no es ciudadano, es o no está formado técnicamente. A la gente lo que le importa es castigar a la clase política. Oye, Ferdinand, mira, todo esto que dices tienes toda la razón, nada más me gustaría acotar algo que es importante. Fíjate, tú dijiste y lo dijiste muy bien que se crearon los contrapesos, que había un espacio en donde podíamos estar todos, ¿no? Los medianos, los chicos, los grandes, o sea, finalmente todos teníamos voz, todos teníamos cabida y todos contábamos. Pero ¿qué es lo que sucede con el presidente? ¿Qué es lo que quiere? Es quitar a todos, quiere ser solo él, o sea, es la acumulación del poder y es lo mismo que pasa en el tema de la reforma energética. O sea, en la reforma energética el presidente lo que está queriendo hacer es justamente que solamente haya un actor llamado el gobierno federal, que solamente haya una compañía llamada la Comisión Federal o Pemex, que sean el monopolio estatal. ¿Y por qué? Porque no lo ven como mercado, no lo ven como palanca del desarrollo, no lo ven como una necesidad para la gente o para la actividad económica, industrial, lo que tú quieras, lo ven como un mecanismo de recaudación. Cuando tú ves que Bartlett lo que está queriendo hacer al final del día es que todos me paguen, hasta el Oxxo que invierte en sus paneles lo haga. Entonces, o sea, lo que vemos es que todas las iniciativas del presidente, avaladas por toda la bola de borregos de la mayoría de Morena y los aliados y los vergonzantes que deberían ser la oposición, pero que luego no lo son, entonces ahí lo que tenemos es que se rompe justamente eso que tú bien describiste, que es el equilibrio, el hecho de que haya país para todos, que no sea solamente país para lo que yo quiero o para lo que yo pienso, ¿no? Sin duda, nada más que a ver,
Hoy estamos viendo un debate de la reforma energética que tiene 14 años. ¿Y por qué que tiene 14 años? Porque López Obrador no ha cambiado una coma de lo que dijo, y acuérdense en la historia de este país, la lucha de luz y fuerza del centro en la época de Felipe Calderón. Si uno revisa los discursos del señor López Obrador del 2008, cuando empezó esa discusión, son exactamente los mismos. El tipo no nos ha engañado. El tipo sigue siendo el dictador que ha sido desde aquel momento. Tú lo decías muy bien, desde que decidió ser jefe de gobierno y aplicó la técnica de la consulta, porque en un gobierno populista, él entendió que estaba logrando hacer el entorno, no él, lo que él era su plan de cultivo. Claro. Un hastío social hacia la clase política y él aprovechando ese cansancio. Y hoy el gran problema es que nuestra sociedad no está preparada para entender por qué el INE cuesta lo que cuesta, para entender por qué tenemos que tener esos regimientos técnicos, para entender por qué hoy increíblemente tenemos un sistema electoral más seguro que el de Estados Unidos, porque en Estados Unidos por primera vez el año pasado les votaron muertos y decían, bueno, ¿cómo es posible? Si aquí la gente eso no lo hacía, fantástico, bienvenidos a Latinoamérica, ¿no? Ya los invadimos. Esa es la triste realidad. La reconquista. Es la reconquista. Hoy, ¿cómo le vamos a explicar a la gente? Y lo digo con preocupación, yo no estoy validando la propuesta del presidente, lo digo con preocupación ante una propuesta que suena a todas luces lógica para aquel sujeto que hoy vive al día y que dice, esta bola de que me ha fregado toda la vida, también quiere fregar que el presidente me da la opción de que yo decida quién es mi representante ahí. Claro. Logísticamente es imposible, porque imagínense a 100 millones votando por quien se le pegue la regalada gana. Tendrían que inscribirse, sería un proceso, tendría que haber 300 candidatos posibles a consejeros electorales, es decir, la propuesta en sí es inviable técnicamente, salvo que sea una consulta, como bien decía el señor Catalán, patito, estilo la del inicio, que ya sabíamos la respuesta, donde el presidente diga, los verdaderos representantes de la ciudadanía son fulano, ojalá los que me quieran apoyar voten por estos en la consulta. Y entonces, ¿en qué me ahí entra el discurso, espérame, ahí entra el discurso. Ellos son malas personas porque Aminadab, primero, insinúa y luego dice categóricamente que Cabecita de Pañal le ve la cara a la gente. ¿Qué tienes luego contra los canosos, pues, hombre? Ya deja de decirlo así, hombre. Todos tenemos, mira, los que tenemos canas, sabemos cómo funcionaba antes, y lo que quiere hacer es que vuelva a funcionar así. A ver. Y luego Ferdinand, Ferdinand, fíjate, todavía dice que efectivamente hace cosas amañadas, o sea, viejito chulo, sería incapaz. Bueno, a ver, es que lo que pasa es que, mira, lo que está diciendo Ferdinand es correcto porque el presidente lo que sí ha logrado como modelo de comunicación y de propaganda es conectar con la cultura tradicional, con la gente que realmente siente ese agravio y decir, bueno, finalmente yo he sido pobre, a mí no me han dado nada, yo cómo voy a estudiar donde ellos estudian para poder tener ascenso social. A ver, es finalmente el gobierno de la mediocridad, ¿no? Y como el problema es que la gente que ve estos programas no está de acuerdo en la mediocridad, pero tampoco ha generado una salida. Mira, de esto que decía Ferdinand, yo creo que es bien importante. A ver, la primera vez que la reforma energética fue descarrilada en este país fue cuando el PAN se la descarriló a Ernesto Zedillo, porque mucha gente olvida ese dato. Y después el PRI se desquitó porque no se le aprobó a Fox, y entonces lo que lograron los dos partidos más importantes de la transición mexicana fue ponerse las zancadillas entre ellos. Y ya cuando llegó el gobierno de Peña Nieto y que ya por fin logramos que hubiera un pacto y lográramos que las reformas que el PRI había votado en contra con los gobiernos del PAN, ya las votara a favor, igual que el PAN, y se aprobaran en el sexenio de Zedillo, ya era muy tarde, porque entonces los efectos que pudieron haber sacado a la gente de la pobreza, que podían haber sacado a la gente de la indigencia, que podían haber generado empleos, crecimiento económico, que habían funcionado los changarros y todo aquello, pues no llegó porque fue muy tarde, porque de aquí a que se aprobó, fíjate, en 2013, se estaba implementando ahorita. Cuando llega López Obrador, había inversiones en marcha en materia energética, se estaban construyendo plantas eólicas, plantas solares, se estaban dando concesiones para las cuestiones de la distribución de la gasolina, del gas, de eso, y llegó a destruir todo eso. Entonces, lo único que estábamos haciendo
era lograr que hubiera un mercado energético en donde sí iban a bajar los precios, en donde sí iba a haber más actores, donde el gobierno ya no lo iba a ver como una recaudación, y además, lo más importante, habíamos logrado que la rectoría del Estado se diera a través de los órganos autónomos, porque justamente lo primero que hace el presidente cuando le da en la torre a la Comisión Reguladora de Energía y todo eso, es justamente volver a poner todo a favor de la Comisión Federal, como en el tiempo pasado estaba todo a favor de la CONASUPO y a favor de todas las empresas paraestatales que hubo en los sexenios de Echeverría, López Portillo y anteriores. Y entonces el problema es que este país iba saliendo del pantano y después ya nos volvieron a empantanar, ¿no? Bueno, pues. Oye, Berman, lleno de rabia, porque estoy escuchando a la mafia del poder. Estos dos hilvanaron el Pacto por México desde sus trincheras y son unos fifís que van a perder sus privilegios. Nos vienen a querer adoctrinar, mi querido Berman. Así es, así es. Lleno de rabia nos tenemos que ir a un corte, hermano. Sí, yo nada más complementaría todo lo que han comentado Aminadab y Ferdinand, que justo por eso el discurso de López Obrador es igual a la nación, es igual a la patria, y eso es lo que adopta la gente, esa gente que no le importa cómo funcionan las instituciones y no le interesa realmente enterarse de ello, pero por eso nuestra audiencia ve estos programas como La Disidencia, precisamente para hacer todo lo contrario. Así que ya estamos de vuelta en el último bloque de aquí de La Disidencia, donde recuerden que siempre dejamos que hable la libertad. Ya volvemos. Pues ya estamos de vuelta, querida audiencia, público conocedor. Pues resulta que después de poco más de 500 días en prisión, Alejandra Cuevas queda libre. Después de todo una serie de factores ahí alrededor del fiscal Hertz Manero, entre dimes y diretes, recordemos estos audios que se filtraron, ¿verdad? ¿Quién sabe quién los habrá filtrado? En donde escuchábamos a Hertz Manero, pues, ejercer, digamos, su poder ante los ministros, ante la Suprema Corte, en fin, todo un rollo ahí bastante interesante, y después de poco más de 500 días queda libre Alejandra Cuevas. Aquí yo con lo que abriría bocado para este último bloque es, abriría con esta pregunta. ¿Esta resolución se da a partir de ciertamente la presión social que hubo al respecto, o hay otros factores ahí que jugaron piezas para que se diera esta resolución y Alejandra Cuevas quedara libre? ¿Ustedes qué piensan, mi querido Ferdinand o Aminadab? ¿Quién se va primero? Le cedo a Aminadab. Mira, la verdad es que, pues, es una podredumbre tal, y siempre ha sido así la Procuración de Justicia en este país, que no me extraña, ¿no? Yo creo que lo que precipitó todo fue las filtraciones, no de los temas de Alejandra Cuevas, ni mucho menos, sino todo lo que pasó cuando se dio a conocer ese megagrupo que se reunía en la carretera Toluca, donde originalmente estaban haciendo toda la tenebra de la seguridad, y que tenían ahí a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Procuraduría, a la Consejería Jurídica de Presidencia y al Poder Judicial. O sea, era una cosa verdaderamente nefasta. Y para ponerle nombres, era el club de Scherer, el club de ¿cómo se llama?, de Santiago Nieto, el club de Gertz, el club de la señora Florero Sánchez Cordero, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que esa filtración fue la que detonó todo. O sea, ahí ya se volvió insostenible todo lo que el propio procurador, bueno, fiscal, ha hecho para, pues, mantener, pues, a su familiar
encarcelada injustamente, ¿no? Por las razones que sean, que hay mucha especulación de eso, ¿no? De los problemas familiares que haya habido. Pero lo más triste es que mientras eso ocurre, tú te das cuenta de que los verdaderos delincuentes, por ejemplo, yo te puedo decir que por cada día que estuvo Alejandra Cuevas en la cárcel, fue menos de los minutos que estuvo el hijo del Chapo detenido en Culiacán. Te puedo decir que no ha habido uno solo que esté metido de los que han asesinado, de los que mataron en el Palenque de Michoacán, o de los del fusilamiento de San José de Gracia, o los del incendio de Isla Mujeres, o todos los muertos que están pasando en este país. Créanme que voy a decir una cosa que es una blasfemia, pero la voy a decir rápido. Yo de veras extraño a Jacobo Zabludovsky, conste que yo decía que no veas 24 horas porque oculta la verdad, pero lo que me extraña es... Tú eras de los que decía, Televisa te idiotiza. Claro, y lo sigo diciendo, pero lo que sí extraño es cuando en el sexenio de Calderón decía el parte de guerra, y cuántos muertos hay en Tamaulipas, y cuántos en San Luis, y cuántos en Zacatecas, y cuántos en Michoacán, y cuántos en Guerrero, y cuántos en la Ciudad de México, hasta en Tláhuac acaba de salir el tema de la narcomanta última, que hizo que así después de no hacer nada la alcaldesa empezara a convocar el día de hoy, a ver si van a hacer algo, pues sí, desde que le dan el periodicazo, ¿no? Entonces, el problema es que está tan podrido todo el tema de la fiscalía, y más cuando tienes un fiscal que no está procurando justicia, sino que está vengándose de las familias, ¿no? Entonces, y tú decías hace unas semanas que querías que la auditoría de la Federación le presentara las denuncias de corrupción del aeropuerto y todo al fiscal, mano, pues, o sea, eso no se puede, o sea, digo, estamos verdaderamente en el hoyo. Así es. Fíjate, yo en este tema, el fiscal, la verdad es que creo que hay demasiada tela de dónde cortar. Ya no quisiera redundar en el tema de aquí del buen Aminadab. Me queda la pregunta de cómo quedan las heridas internas, ¿no? Pero entonces, espérame, la pregunta entonces obligada es, porque la audiencia a lo mejor no tan informada no alcanza a dimensionar, ¿tiene que ver este asunto de la familia del fiscal con todo el otra serie de escándalos con Sánchez Cordero, con la ministra Sánchez Cordero, con Santiago Nieto, con Scherer, en el uso faccioso de las instituciones? ¿Todo está relacionado entonces? Yo pensaría que sí, ¿no? No pienso que en política no hay coincidencias. Todo tiene una razón de ser y claramente hay vínculos, ¿no? Y repito, yo creo que hoy lo que habría que analizar tras lo sucedido en la Corte es cómo quedan los cuadros de las heridas, porque todo mundo salió raspado. Es decir, hoy tienes a un presidente de la Corte lastimado, quiérase que no, ante la prensa, ante la sociedad, ya muy evidenciado en ridículo. Tienes a 4 o 5 ministros que gracias a la sesión pasada también salen muy raspaditos de, caray, nadie nos indicó que desde esto hubiéramos debido de haber perdido, ¿no? Deberíamos de haber estado del lado de la victoria. Tienes una fiscal de la Ciudad de México que, perdón, pero si escuchas lo que mencionan los ministros ayer en la Corte, tendrías que haberle dicho bye bye, dignidad alguna, ¿no? Digo, yo sé que no la tienen, pero vamos, eso es lo lógico, ¿no? Dejar el cargo. Tú empiezas a ver a este tipo de personas y empiezas a ver heridas, y heridas fuertes. Creo que este caso de Hertz no ha terminado. No me refiero al caso de la cuñada, sino al caso de la novela Hertz, porque me parece que ya está contando, y perdón, yo quiero ser optimista y cambiaré mi pesimismo natural, Catalán, por el optimismo de que creo que está en sus últimos momentos el señor fiscal general de la República, como fiscal, no porque ya vaya a ser llamado por Dios a su infinita misericordia, sino creo que está en los últimos momentos ya de su cargo como fiscal. Me parece que Olga Sánchez está nadando de muertito en estos momentos, muy hábilmente tratando de no aparecer estos 2 o 3 días en la prensa, pero está tocada. Tienes el caso del señor Scherer, que sigue activo y que va a seguir peleando porque le picaron el orgullo y le dañaron la credibilidad, algo que no se lo va a permitir.
la crispación que ya empieza a haber entre los grupos por la candidatura presidencial. Yo creo que lo que viene, tú decías que es la temperatura política por las próximas elecciones, yo creo que es la temperatura política por las del 2024, que ahora ya nos adelantó 1 o 2 años, traemos prácticamente 3 años de adelanto, ¿no? Gracias al presidente y su revocación de mandato. Entonces, me parece que es un tema que va a seguir dando, que habrá que estar pendientes de lo que haga cada quien para ponerse o curita o para sacar el sable y cortar enfrente. Porque me parece que aquí las heridas están tan abiertas que no les da el curita, más bien hay que lanzar un sablazo enfrente y a ver quién se corta primero más partes el uno del otro, ¿no? Es un tema muy duro. Hablar de la impunidad de este país, bueno, eso es como les explico, ¿no, señor Berman? O sea... Bueno, pero finalmente el problema es que se supondría que tendríamos que estar siempre exigiendo eso, ¿no? O sea, así como no estando de acuerdo en cómo se maneja ese, pero mira, hay un asunto que yo quiero complementar de lo que bien dices. Yo lo que veo es que los manuales de política siempre te dicen que el momento de mayor peligro es cuando tienes tu éxito. Y esta cofradía que se armó, el éxito que tuvo, fue cuando lograron doblegar a Medina Mora y hacerlo que renunciara, porque ahí operaron todas al mismo tiempo, operó la Corte, operó la Procuraduría, bueno, la Fiscalía, operó la Secretaría de Gobernación, o sea, todos operaron y lo reventaron, ¿no? Entonces, el modelito, pues obviamente cuando tienes eso y empiezas a ver toda la cantidad de activos que tenía, por ejemplo, todo lo que estaba congelando de cuentas la unidad de inteligencia financiera, los procesos que se armaban, todo aquello, entonces, pues obviamente tienes ya a un poder excesivo que no solamente estaba haciendo justicia o tratando de hacer justicia teóricamente, como lo que se supone que son las responsabilidades constitucionales que tienen asignados todos esos actores de los que hablamos, sino que empezaron a hacer persecución política, persecución económica, empezaron a irse contra las compañías farmacéuticas que porque robaban, o sea, todas las consignas y caprichos del presidente empezaron a operarlas ellos, porque pues obviamente, como dices, con miras al 24, desde, no solamente ahorita, sino desde antes. Y ahora que el modelito se les colapsa, porque finalmente es insostenible, porque es inconstitucional. Quiero hacerte una pausa, Minadab. Quiero hacerte una pausa para ir concluyendo el programa que ya nos comió el tiempo. ¿Colapsó el modelo o colapsó la relación de los actores que ejecutan el modelo? Porque me parece preocupante que ese modelo lo va a tener el sucesor y lo va a querer usar con toda ambición. Entonces, yo no estoy tan seguro si lo que colapsó fue el modelo. A ver, yo creo que colapsa todo, porque pues el problema también es con quién lo integran los equipos, ¿no? O sea, no solo amontonar gente, sino que a lo mejor incluso tienes que tener los que asumen los liderazgos, ya hablando en términos de, no de las funciones ni de las responsabilidades, sino de cómo opera un equipo, pues tú no puedes tener a puros cerebros así brillantes porque van a reventar, o sea, siempre pasa eso, ¿no? O sea, tú haces el Dream Team y acaba siendo una catástrofe peor que un equipo de fútbol. Entonces, yo lo que pienso es que la concepción de montar a todos en un asunto tan delicado fue lo que le reventó, pero además porque el modelo pues era inviable, aunque lo sigan teniendo, aunque sigan acumulando el poder. Yo fíjate que difiero en esa parte, yo no creo que el modelo haya colapsado, creo que están colapsando las personas, sinceramente, y yo sinceramente creo que tanto el grupo radical como el grupo priista que pudiera regresar desde una visión de oposición, sea con un niño pródigo, sea con un amigo de las relaciones exteriores, cualquiera de las opciones ajenas. La tentación de usar el modelo va a estar ahí. No, creo que están felices. Creo que están felices de lo que les está dejando como modelo López Obrador y están saboreándose lo que va a ser una nueva presidencia imperial validada por su antecesor. Yo no veo el modelo agotado. Lamento la mesa puesta, digamos. Lamento que tengas razón en eso. Lamento que lo tengas. Yo sinceramente voy a requerir comerme un pan dulce después de este programa, se les agradece porque tanta buena noticia me está generando un problema de falta de azúcar, ¿no? Sí, yo haré lo propio, porque no, es que, a ver,
tanto que Aminadab, supuestamente se luchó. 30 segundos para tu último comentario. De que construyéramos un país mejor, un país democrático, con división de poderes, equilibrio, todo eso, para acabar volviendo así casi a las postrimerías del cardenismo, al péndulo de entre el populismo y los poderes fácticos, ¿no? Y si ese es otra vez el destino nacional en el siglo XXI, pobre país. Coincido. Ferdinand, 30 segundos para concluir. Cierro con esperanza, amigo. Yo creo que hoy más que nunca. No la esperanza guinda, no la esperanza guinda. No. Cierro con esperanza de que creo hoy, y lo digo con profundo respeto, la oposición se está viendo rebasada por la sociedad, por como dije, así sean artistas, así sean conductores de noticias, y guardo la esperanza de que no sean solo ellos, sino sea el empresariado, los líderes sociales, quienes quieran rebasar por la derecha el sistema político actual y lo que venga sea un golpe de autoridad de la sociedad civil respecto a la clase política, que hoy tristemente da bastante pena en este país. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Yo les pediría que previo quizá a la jornada electoral o posterior a la jornada electoral, este mismo cuadro se vuelva a reunir para ver qué pasó, qué va a pasar en estos 6 estados y decirle a nuestro público y además comunicadores que nos siguen, amigos tuiteros, influencers, atentos a los que van a faltar a la sesión donde se habrá de discutir la reforma energética, la reforma eléctrica, como le quieran llamar, porque se valida con 3/4 partes de los asistentes a la sesión. Dos terceras partes de los asistentes, es decir, una mayoría calificada por la Constitución. Entonces, amigos, hay que estar atentos ahí. Ese fue ya un tema que no tocamos, pero que será el obligado en 15, 20 días que esté este asunto en la mesa de la Cámara de Diputados, en su mesa de discusión. Pues, pero amigos, por mi parte es cuanto. Berman, cierra el programa como de costumbre, mi hermano. Muchas gracias, Ferdinand, muchas gracias, Aminadab, como siempre, un gusto tenerlos aquí en La Disidencia, y como bien dice Octavio, y hago segunda, esperemos que pronto nos vuelvan a acompañar para seguir tratando más temas, y justo lo que decías, Octavio, pues va de la mano con lo que dijo Ferdinand. O sea, hoy la oposición es precisamente la sociedad, somos nosotros, ustedes, nuestra audiencia que están ahí, y hay que estar muy atentos a todos estos movimientos que se están haciendo en todos los partidos, porque eso es lo importante, en todos los partidos. Entonces, de pronto, si alguno de los legisladores se hace güey y como que, ay, se me olvidó que tenía que ir, o se enfermó la abuela o el perro, o lo que sea, y por eso no asistió. Les dio diarrea. Hay que hacerle marcaje personal, porque se volvieron religiosos porque es Semana Santa. Exacto. Entonces, eso no se vale y hay que estar ahí con el ojo y hay que estar señalándolos, porque al final nosotros los ciudadanos somos los que estamos ejerciendo esa presión para que esto funcione como debería de ser. Así que muchas gracias. Recuerden, por favor, dejarnos sus comentarios. ¿Ustedes qué opinan de todo lo que se ha planteado en esta mesa con estas opiniones tan interesantes? Ya los estaremos leyendo. Déjenos sus sugerencias, invitados, temas, etcétera. Como siempre les menciono, suscribirse, darle like y presionar la campana para mover ese algoritmo en YouTube y que este programa llegue a más personas. Muchas gracias por acompañarnos una semana más aquí en La Disidencia. Nos vemos la próxima. Hasta pronto. Y recuerden, dejemos que siempre hable la libertad. Nos vemos.